Buenas noches, bienvenidos a nuestro seminario Jus Civile. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y voy a estar aquí con ustedes viendo un tema muy interesante que tiene que ver con el Código Civil del Estado de México, bueno, enfocado al Código Civil del Estado de México, que es el tema del divorcio. La verdad es, tiene muchas aristas donde cortar. Vamos a analizar los artículos, vamos a poner supuestos, vamos a mencionar algunos tips que debemos hacer en nuestros escritos iniciales cuando piden nuestros servicios legales en un divorcio y obviamente todo lo que tiene que ver, ¿no? Los tipos de divorcio, cuáles son las características de cada uno de ellos y bueno, qué consecuencias tienen aparejados el divorcio, ¿no? Como lo sabemos, existe lo que son las pensiones alimenticias para el cónyuge o para los niñas, niños o adolescentes. Y también viene el régimen de convivencia, cómo va a quedar la liquidación conyugal y bueno, ya lo vimos durante el matrimonio cuáles son los términos relacionados con la liquidación conyugal, pero bueno, hoy vamos a ver ya enfocados a lo que es el divorcio y bueno, cómo lo establece, ¿no? Y qué puntos debemos de cumplir para cualquier divorcio, cualquier de sus formas que tenemos que poner en nuestro escrito inicial o bueno, en el documento que se tenga que establecer conforme a lo que es las formas de divorcio, por lo menos que existen en el Estado de México. Este tipo digo, de características que tiene, de qué elementos debe de contener nuestro escrito inicial, bueno, puede haber algunas variaciones con respecto a los diferentes códigos de las entidades federativas, pero bueno, aquí el punto importante es que, bueno, son puntos muy similares, ¿no? Sus códigos civiles correspondientes a su entidad pues tiene las mismas características y la idea de aquí es tocar pues un poquito lo que es el fondo, ¿no? El fondo del tipo legal que nos especifica en lo que respecta al divorcio y sobre todo tomar algunos tips que son importantes, sobre todo los que somos abogados litigantes que les va a servir en su próximo servicio, ¿no? Legal que ustedes realicen, ¿no? Bueno, pues buenas noches, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, encargado de este seminario Yo Civile, que bueno, va a ser todo el código, vamos a analizar todo el Código Civil del Estado de México. Y gracias por acompañarnos. Quien guste copia de la presentación, pueden ver su correo electrónico en el chat. Y en su caso, si quieren pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp, que son grupos muy serios, donde compartimos las tesis de los viernes, compartimos libros, compartimos conocimientos, contestamos preguntas de algunos, o sea, formamos una lluvia de ideas y obviamente quien solicitó el apoyo, pues ya tomará el camino que decida. No somos los todólogos, no somos los doctores honoris causas habidos y por haber, pero lo que sí hacemos es dar una pequeña luz, ¿no? Un pequeño camino a seguir que les puede ayudar a su asunto que estén llevando. Además de que, bueno, también se juntan abogados de otros estados de la República Mexicana para un exhorto o para alguna diligencia que se necesita en una entidad, pues para no ir para allá, ¿no? Entonces, pues cordialmente invitados a que formen parte de los grupos vampiros. Bueno, son grupos de WhatsApp muy serios, está prohibidísimo cualquier síntoma, por muy pequeño que sea de política, es una expulsión inmediata. Y bueno, nos enfocamos exclusivamente a lo jurídico, exclusivamente a lo jurídico, y bueno, pues muchas gracias por su apoyo. Vamos a poner nuestra presentación del día de hoy, vamos a hacerlo como lo hemos estado manejando. Es una forma que a mí en lo personal sí me gusta, pero bueno, habrá unas personas que difieran, o bueno, algunos, bueno, no todos, pero a mí en lo personal, pues sí me agrada, ¿ok? Vamos a poner nuestra presentación que tiene que ver con el divorcio. Es nuestra quinta conferencia de Seminario You Civil, el Código Civil del Estado de México, y hoy nos toca ver el divorcio. Es muy probable que mañana tengamos conferencia, entonces ahí se les avisará en los chats respectivos. En los chats de Vampiro también es donde publicamos nuestras conferencias, ¿ok? Bueno. Eh, ¿Cómo lo maneja el divorcio? ¿Cómo se define dentro del Código Civil del Estado de México? Bueno, más adelante me voy a referir nada más como Código Civil, esto con fines de que no digamos todo el nombre completo.
Y bueno, tenemos lo que es que el divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro. Acuérdense, el estar casado y volver a contraer matrimonio es un delito. Y aparte es un impedimento para el segundo matrimonio. Pero ya esas cuestiones ya los vimos, ¿ok? El divorcio se clasifica en incausado, voluntario, administrativo y notarial. Bueno, en el Estado de México hay, digamos que hay cuatro formas de divorciarse, ¿no? Uno es el incausado, uno es el voluntario, uno es el administrativo y uno es el notarial. Y ahorita vamos a ver cada uno qué características tiene y cómo se realiza. ¿Ok? Bueno, cuando es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva y es voluntario cuando se solicitan de común acuerdo. Entonces aquí tenemos las primeras dos definiciones de divorcio incausado y de divorcio voluntario. Bueno, ya se acabó el drama total que existía hace muchos años, décadas, diríamos ya en esta época, en las cuales los cónyuges se decían, ¿no? No te voy a dar el divorcio, ¿no? Y se decía el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, o el hombre a la mujer, ¿no? Y nunca te voy a dar el divorcio, ¿no? Entonces, hoy en día ya eso no existe. Ah, no, pero espérense, todavía hay clientes que vienen con esa idea. A mí ya me pasó este año, a principios, en enero me pasó, que llega un hombre y dice, licenciado, lo quiero contratar porque no quiero darle el divorcio a mi esposa. Y que, no sé, no quiero dárselo y no se lo quiero dar y no se lo quiero dar y no se lo quiero dar. De ahí no lo bajaba ese señor. ¿Por qué razones? Pues bueno, no me quiso decir. Obviamente no llevé el asunto, se lo pasé a otro abogado para que lo tramitara nada más, digo, para que lo llevara, porque yo tuve otras cosas que hacer. Pero a mí lo que me llamó la atención es que todavía hoy en día te puede llegar un cliente, sea hombre o sea mujer, que te diga así, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, pero no, además, no le voy a dar el divorcio a mi esposa o a mi esposo, no, no se lo voy a dar, ¿no? Así te puede llegar y te puede decir. Obviamente, pues le tienes que explicar, eso es lo más profesional, yo lo recomiendo muchísimo, que pues decirle, ¿sabes qué? Existe una figura que se llama divorcio incausado, y más de seguro cuando ya lo emplazaron, de seguramente, que, que bueno, es un divorcio incausado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que primera, eh, cualquiera lo puede pedir, cualquiera, o sea, puede ser el hombre, puede ser la mujer, cualquiera lo puede solicitar. Y es de plena motivos, es plena voluntad de la persona. No necesita absolutamente una razón. ¿Qué significa? Que, ¿no? De la noche a la mañana, pues decir, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, contrata a su abogado correspondiente y va a solicitar el divorcio incausado. Y bueno, ya las consecuencias que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, y también existe lo que es el divorcio voluntario, que ese ya es un común acuerdo entre las dos personas, ¿no? En las cuales las dos personas deciden disolver el matrimonio. ¿Ok? Entonces, bueno, ya contamos con los primeros dos, divorcio incausado y divorcio voluntario. Ahora, ¿qué pasa con un divorcio ante una notaría? ¿Existe esta figura jurídica en el Estado de México? Sí. El Código Civil establece que los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante notario público, ¿ok? Para que a través de convenio de divorcio asentado en escritura pública disuelva el vínculo matrimonial, siempre y cuando debe de cumplir estos requisitos para poderse divorciar ante notario. Que eso sale, obviamente, como lo sabemos, muy caro porque hay que pagar los servicios del notario, hay que pagar una escritura pública y bueno, pues eso sí se genera un gasto considerable. Bueno, pero ¿qué debe de cumplir unos requisitos? Bueno, ¿cuáles son? Uno, no tengan hijos o hijas o hijos menores de edad, niñas, niños o adolescentes, o mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal en el caso que sí lo hubiera. Entonces, partiendo de esos puntos, cumpliendo con lo que está señalando el Código Civil, se puede realizar un divorcio ante notario público.
Bueno, son consecuencias, te puede llegar un cliente que sí lo quiera, que te diga, no, pues yo quiero ante notario, y de ahí no se baje, o sea, de ahí diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero que sea ante notario, bueno, pues, ok, ahora sí que ellos, lo eligen y pues adelante, ¿no? Y bueno, pues, siempre y cuando cumpla con los requisitos, va a tener que cumplir con esos requisitos, ¿ok? Ahora. Bueno, ¿quién puede pedir el divorcio o legitimación y plazo para solicitar el divorcio incausado? ¿Hay una legitimación? Sí, claro. Ya lo primero que vimos fue que cualquier persona lo puede pedir. Y plazos para solicitarlo en el divorcio incausado. Bueno, el Código de Civil nos establece que el divorcio se podrá pedirse por uno de los cónyuges, ya lo vimos, con solo la manifestación de la voluntad de no querer continuar con el mal. Aquí en lo que respecta a algún plazo que nos diga, después de 10 años, de 15 años, 5 años, no nos dice ningún plazo. Pueden llevar 50 años de casados y al 50 años con uno quiere divorciarse, ¿no? Existe puede ser así. O sea, ya las consecuencias que tengan que ver del divorcio, esa es otra cosa. Porque una cosa es la disolución del matrimonio y otra cosa las consecuencias, ¿no? Que cada uno vamos a estar viendo en estos momentos, en esta conferencia. Ahora, hablamos de reconciliación entre los cónyuges, ¿qué creen? Que sí. Y está bien interesante esta figura porque, bueno, ¿qué tan factible sería nosotros como abogados litigantes decirle a tu cliente, oye, pues está bien, empieza tu divorcio incausado, pero te puedo decir que te puedes reconciliar? No sé qué tan lógica tiene decirle, pero sí existe esa figura, ¿no? Dice, la reconciliación de los cónyuges pone el término al trámite del divorcio, en cualquier estado en que se encuentre. Si aún no se hubiera decretado. O sea, esto quiere decir, cuando haya sentencia, ya no hay una reconciliación. Al momento que ya sentencien que esta disolución del vínculo matrimonial, la disolución del vínculo matrimonial, pues de lo familiar, ahí ya no va a poder reconciliarse. Pero antes, en toda el trámite del divorcio, puede haber una reconciliación, ¿no? Obviamente se tiene que comunicar al juez. Eh, Puede pasarte, ¿no? El famoso meme, ¿no? De que, pues ya no me quiero divorciar, abogado, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, ahora sí que ya cada quien decidirá el camino a seguir, como nosotros como abogados. Pero esto nos hace que les pregunté hace rato, ¿qué tan viable sería decirles que hay una reconciliación? Bueno, yo no se los diría, ¿no? Yo no, además, yo no les digo. Yo le pongo un contrato de prestación de servicios en el cual te vas a poner, bueno, pues la cliente, si decide reconciliarse con su cónyuge, o decide cambiar de abogado, o decide ya no contar con los servicios, contará con una penalidad. ¿Sabes qué? Se le va a cobrar el 40% del total de los servicios legales propuestos, ¿no? Yo se he dado hasta ponerles el 50%, ¿eh? Y es más, este año que viene yo les voy a poner 60. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya te puede llegar el cliente, sea mujer o sea hombre, y te dice, ¿sabes qué? Ya me reconcilié, ya no quiero que siga el trámite del divorcio, ok. Hacemos el escrito comunicándolo al juez, ya está tu escrito, ya que se da por concluido, y bueno, pues te tengo que cobrar el 40%, ¿no? De este. Y bueno, pues si no te paga, pues nos tendríamos que ir a un juicio civil, ¿no? De cumplimiento de contrato de prestación de servicios. O sea, al final de cuentas, nosotros lo sabemos hacerlo, los clientes no, ¿no? Pero sí, muy importante ponerlo en tu contrato de prestación de servicios, que también vamos a tener una conferencia de eso, ¿no? O sea, cómo hacerlo, porque pues, es importante conocerlo. Ok, bueno. Vamos a empezar a ver las figuras consecuencias del divorcio. Y una que es la que primero nos pone el Código Civil,
Se llama medidas precautorias en el divorcio. Y bueno, vamos a ver de qué se tratan estas medidas precautorias. Y bueno, al admitirse la solicitud de divorcio o antes, o sea, aquí las medidas precautorias del divorcio se pueden aplicar antes de admitir la solicitud del divorcio o antes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que una medida precautoria la puedes solicitar, estés sin solicitar el divorcio, sí. Y aquí dice, si hubiera urgencia, podrán dictarse solo mientras dure el procedimiento. Obviamente las medidas precautorias van a estar durante el procedimiento. Las disposiciones siguientes. Entonces, ¿puede haber una medida precautoria antes de la admisión de la solicitud del divorcio? Sí. O sea, ojo con esto. Una medida precautoria en el Estado de México, en específico, puedes solicitarla sin que exista una solicitud de divorcio. Y ahorita vamos a ver qué tipos de medidas precautorias. Y la puedes meter ante quién, ante el juez de la familia. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos dice la fracción primera? Separar a los cónyuges tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos y menores y de los sujetos a tutela. Entonces, ¿puede haber una separación como medida precautoria? Sí, pero se tiene, o sea, aquí nos dice que existe la figura jurídica, pero nosotros como abogados tenemos que, bueno, motivarla. O sea, fundada está, artículo 495 del Código Civil del Estado de México. ¿Ok? Perfecto. Ese es el fundamento. Pero ¿cómo lo vamos a motivar? Y bueno, esta se motiva en base, bueno, a lo más normal, que es la violencia familiar. Entonces, al existir violencia, ¿qué quiere decir? Inmediatamente podemos solicitar esta medida precautoria, que es la separación de los cónyuges, ¿no? Señalando que, ¿sabes qué? Necesitamos que el hombre o la mujer, según sea el caso, se separe hasta el del domicilio familiar porque ejerció violencia, porque ejerció sobre todo es por violencia, ¿ok? Y bueno, pues obviamente esto va a tender a que, bueno, el interés superior de los hijos menores, en este caso los niños, niñas y adolescentes, y de los que están, o de los que están sujetos a tutela, ¿ok? Esta es la medida precautoria, y pueden ser varias, ¿eh? Porque aquí el código no nos dice, nada más puedes meter una o nada más puedes meter dos, no te da una limitante, sino simplemente tú puedes poner todas esas medidas precautorias antes de solicitar el divorcio, ¿ok? Fíjense, fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos, ¿ok? Bueno, yo aquí sí les quiero comentar algo y es bueno, es bueno, o sea, dirigirnos con más apegado a derecho, o sea, expresarnos nosotros como abogados, pues de la manera correcta, ¿no? Eh, Cuando no hay una deuda alimentaria, porque todo el mundo dice, es que es deudor alimentaria, es que el deudor alimentario y el deudor alimentario, y ya para todos escuchas deudor alimentario. Yo se los comento algo. Para mi persona, es un criterio mío propio. Se convierte en deudor alimentario la persona cuando ya no cubre los alimentos. Por ejemplo, viene pagando cada primero de mes, y ¡chin! El primero de mes de diciembre, para acabar de diciembre, no pagó. Entonces, al día 2 de diciembre, que no pagó lo que le tiene señalado, lo que quedaron en común acuerdo con una parte, con otra parte de los cónyuges, el pago de alimentos el día 2 de diciembre. Para mí, en ese día 2 se convierte en deudor alimentario. ¿Ok? En ese momento. Y no durante el juicio, ¿no? O si está pagando, es que está pagando el deudor alimentario. Ese término a mí en lo personal no me gusta. Yo le pondría mejor, está cumpliendo el cónyuge alimentario. El acreedor alimentario está recibiendo el recurso económico correspondiente a la pensión alimenticia. Entonces, ojo con esto. Y les digo porque, por ejemplo, cuando sí se acerca un cliente, te dice que bueno, usted, no es que estoy pagando una pensión alimenticia, o que está pagando en forma o ya no está pagando. ¿Sabes qué? Pues ya no estoy pagando, ok, pues déjeme decirlo que usted ya es un deudor alimentario, ¿no? Y hay que hablarle con la verdad al cliente, luego hay los clientes que sí se molestan y dicen, no, pero es que nada más llevo 3 meses sin darle, ¿a poco ya soy deudor? Le digo, no, pues desde el día 1 esto es deudor alimentario.
Y tiene que cubrir esas porque se va a caer en un delito. Y tienes que explicarle el delito y la penalidad que hay de años de cárcel. Y todas las consecuencias que conllevan a eso. El incumplimiento, ¿no? O sea, los papás o sea, hombre, o sea, mujer, piensan que, ay, es que no cubrí un mes. Ah, no, no soy deudor. Todavía no soy deudor con un mes. No, pues no, desde el día uno es deudor. Ahora, ¿cómo? Ahora, puede llegar el cliente, sea mujer o sea hombre, y te dice, no, yo voy correctamente. Ah, ok, entonces usted es el cónyuge alimentario. Así se debe de llamar. No se debe de llamar deudor alimentario. Deudor alimentario ya cuando debes. Pero si ha estado pagando bien y en tiempo su pensión alimenticia, se le tiene que denominar cónyuge alimentario. Y quien recibe ese recurso económico es el acreedor alimentario. Entonces, mucha atención con eso es muy importante porque sí he escuchado a muchos abogados y abogadas hablarse con referencia como deudor alimentario cuando no lo es. Eso es desde mi perspectiva. Ustedes es libre de ustedes escoger cuál término. Yo lo que a mí me compete decirle, bueno, cuál es el ideal desde mi perspectiva. Pero ustedes pueden tomar el que ustedes quieran. O sea, no pasa nada, ¿ok? Ahora, otra. Otra medida precautoria es, a falta de acuerdo entre los cónyuges, la guardia y custodia provisional de los hijos será decretada por el juez, ¿no? En esa solicitud de medida precautoria, ya sea antes del divorcio o cuando se tramite el divorcio, hay que especificar quién se queda con la guardia y custodia, ¿no? Obviamente no sabemos quién se queda con la guardia de custodia es quien va a recibir los recursos económicos para la pensión alimenticia para las niñas, niños y adolescentes o sujetos a tutela. Ok. Aquí el Código Civil dice, quede quedando preferentemente el cuidado de la madre, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijos, hijas o hijos y a cualquier otro interesado. El juez va a escuchar a todos, ¿no? Va a escuchar hasta la escucha de menores, ¿ok? Para que él determine el juez de lo familiar quién va a tener la guardia y custodia cuando hay una controversia, ¿ok? Pero bueno, aquí el punto es que yo al buscar alguna tesis con respecto a este artículo 4.95, en lo cual que refiere que hay una preferencia para la madre, pues fíjense que no había una pronunciación por parte de un tribunal de circuito o del pleno, ¿no? Pero aquí lo importante es de que, bueno, ya nosotros conocemos cuáles son los alcances de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, esto obviamente no está conforme a derechos humanos, porque aquí hablan de una preferencia a la mujer. Entonces, ¿dónde quedó la equidad de género? La equidad de género es un derecho humano. Debe de existir igualdad tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, esa preferencia que tiene aquí o que menciona este código está mal. ¿Ok? Ustedes pueden señalarlo en su escrito inicial en el Estado de México que, pues bueno, pues, se le da preferencia, pero le vas a dar herramientas a tu parte, a tu contrario, a hablar de derechos humanos. Y obviamente el juez de lo familiar se va a abocar a los derechos humanos. Entonces, no le veo mucho futuro porque dice el artículo 491 va a tener preferencia la madre en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pues ojo ahí, ¿no? Que tenga cuidado. Entonces, la guardia custodia debe, a decisión entre las partes, tener un convenio, y si cada una la quiere, pues obviamente el juez va a determinar y va a haber escucha de menores o de cualquier otro interesado dentro de lo que sería ya el juicio, dentro por la decisión con respecto a esa medida precautoria. ¿Ok? Y tiene que ser de inmediata resolución, eso no es de esperarse. Ahora, otra de las medidas precautorias que se deben conocer antes del divorcio es dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada, ¿eh? Y también las necesarias para que los cónyuges no causen daños en su persona, en sus bienes, en lo de la sociedad conyugal o de los hijos o los bienes de los hijos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar de la persona embarazada, ¿no? De la mujer. Está embarazada la mujer y ya iniciaron llega tu cliente, sabes que estoy embarazada, pero me quiero divorciar. Ah, ok, perfecto. Divorcio incausado,
¿Qué medida precautoria podemos dictar, solicitarle al juez de la familiar cuando la mujer está embarazada y que ya vas a meter tu escrito inicial de divorcio? ¿Qué medida precautoria se les ocurriría? ¿Ok? Pónganlas en el chat sus ideas, yo les voy a mencionar algunas. Pues bueno, de entrada, que el juez dicte que el cónyuge, en este caso, hombre, pues que pague, por ejemplo, los traslados al hospital, la que pague las consultas que tome la esposa que esté embarazada. Ya ven que es todo un conjunto de cosas que se tiene que hacer. El pago de medicamentos, si son necesarios, el pago del parto, ¿no? Ya sea si es una institución de salud del gobierno, pues que se determine ahí, o una institución particular, si no hay un tratamiento, si no hay un derecho a un hospital. Y todo lo que tenga que ver con el nacimiento, solicitarle como medida precautoria al juez para que pague el otro cónyuge. Eso sería dictar esa medida, ¿no? ¿No? Ahora, respecto a los bienes, es importante que también se refieran como medida precautoria en lo que respecta a su administración. ¿Quién va a quedar si ya tienen bienes en conjunto, se van a divorciar, pero durante el matrimonio crearon bienes en conjuntos como sociedad conyugal? Pues obviamente durante lo que es el proceso del divorcio va a tener que haber una administración. En el caso de que, por ejemplo, sea una empresa, dieron en arrendamiento ciertos bienes, a ver si existen acciones en la bolsa, qué se van a vender, se van a comprar o se van a dejar en stand-by. Alguno dinero que hayas hecho una inversión, donde estén percibiendo algún capital, alguna hipoteca, algunas deudas. O sea que nosotros no es tan fácil cuando uno tiene ese tipo de situaciones, la pareja, pues no hay tanto tema. Pero si hay varias cosas que tomar, esto tenemos nosotros, pues que hacer una entrevista de fondo a las dos partes. Bueno, la parte que nos va a contratar, pues va a ser a ella, a la otra parte, pues no tenemos la oportunidad de entrevistarlo. Luego sí se puede, ¿eh? Pero no, 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 lo más común es que no suceda. Y que tú le preguntes, bueno, ¿qué tienen? O sea, ¿tienen acciones en la bolsa, en esto? O sea, cuando sí son gente que tiene, pues mucho, o algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en el mes de marzo eh, un divorcio. Este lo tuve que colchar, no lo estoy llevando yo. Pero sí me preguntaba, era una abogada y me decía, oye, Lick, oye, maestro, pues sí tienen tres torterías, pero pues ninguna está en el registro público del comercio, ninguna tiene algo que hacer. Dice, ¿lo podemos meter como medidas precautorias para su administración? Le dije, sí, no importa. O sea, no importa si no estaba hasta en la hacienda, no importa. Tú nada más, es más, me mandas, le entregas foto al juez, ¿no? Y se llama, ahí la suerte que tuvo la abogada fue que las tortas se llaman como se llama el señor. Tortas Manuel, por ejemplo. Pues las tortas tenían el nombre del señor. Entonces, como que era muy creíble, todo, y bajo protesta de decir verdad. Pues obviamente el señor pues no le quedó de otra porque, bueno, se metieron también testigos con relación a las torterías, eran tres, y muy buenas las torterías, y muy buenas las tortas, por cierto. Sí tuve la oportunidad de probarlo. Entonces, tienen que tocar esas medidas para que los cónyuges no se causen daños en sus bienes, sí, en su persona también, o sea, puede haber una separación. Este sí estuvo muy, muy movido, este divorcio. Yo estaba a distancia. Pero sí, por ejemplo, se quedaron en la casa la esposa y los hijos, y quien se salió del domicilio fue el esposo, ¿no? Pues era el que estaba cometiendo también violencia. Entonces, al fin, tuvo un final feliz, digo, cada quien lo suyo, y se hizo la separación de divorcio, se hizo una liquidación conyugal, se quedó la mamá con la mitad de los bienes, obviamente hay una pensión vigente, pues ellos siguen teniendo sus tonterías, o sea, llegaron a un acomodo arreglo. Entonces, pero hay que mencionarlo desde las medidas precautorias, sí, ¿no? Y sobre todo, ¿quién los va a administrar?
Entonces, la idea de este artículo a mí se me hace muy importante tocar el tema. Porque bueno, metes el divorcio y pues te olvidas qué bienes tiene la gente, se te olvida a lo mejor poner, bueno, qué bienes tenía el señor, qué bienes tenía la señora, ¿no? Y no, y sobre todo, qué bienes entran y cuáles no. Y eso ya lo vimos en nuestra clase de matrimonio, en nuestra conferencia de matrimonio. Cuando es sociedad conyugal, qué bienes sí son parte del conjunto que se realizó cuando estuvieron casados y cuáles bienes no entran. Por ejemplo, no entran los que son de herencia. No entran, por ejemplo, los que son la lotería, lo que te ganaste en la lotería, lo que te ganas en un premio, como por ejemplo te ganas el premio mayor, ¿ok? O el melate. Esos no entran dentro del cúmulo. Entonces, hay que ver, hacer una muy buena entrevista con respecto antes de empezar a hacer un divorcio, ¿ok? Bueno, esas son las medidas precautorias, pero también tenemos que el otorgamiento de la guardia y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente el cuidado de la madre, ya hablamos, equidad de género, atendiendo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio del juez, ¿no? Que pueda ser el papá, ¿no? Pero obviamente aquí, obviamente, se tendrá que establecer. Y hablar bien con tus clientes, por ejemplo, bueno, con tu cliente o cliente, porque ese es un temazo, ¿eh? Porque se arrepienten. Te dicen a ti, no, 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 abogado, está bien. Que se quede la otra persona con la guardia de custodia. Yo no tengo tema y yo pago la pensión alimenticia, ¿no? Pasa un mes y el siguiente mes, no, sí los quiero y que no sé qué, yo quiero la guardia de custodia. Luego, no, que no. Entonces, cuestión importante, ¿no? Porque, por ejemplo, tú no puedes decir al juez, ¿sabes qué? No, no la guardia de custodia, que se la quede la mamá o que se la quede el papá. Ya lo metes en tu escrito inicial y a la mitad del trámite te dice tu cliente, no, ahora quiero la guardia de custodia. ¿Qué vas a hacer? Se puede cambiar los puntos dentro de ese convenio durante el juicio, o sea, durante el juicio, ¿no? Por ejemplo, el divorcio casi, casi es inmediato cuando una de las personas lo ejerce, sino ahorita que estamos hablando desde las consecuencias, ¿no? Tú metes un convenio en el cual tú dices que no vas a querer la guardia de custodia, que la tenga tu contraparte y que al mes se te arrepienta. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Los veo en el chat para que no voy a pensar que estén dormidos. Nada más dígame, ¿se puede hacer algo sí o no? Nada más póngale sí o no en el chat, ¿no? También es importante observar que no será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. O sea, no puedes utilizar ese argumento en tu escrito inicial. No puede, si existe un debate con respecto a la guardia de custodia, tampoco lo puedes agarrar como argumento en de que, bueno, el papá quiere la guardia de custodia porque la mamá carece de recursos económicos. Ese argumento no te sirve. En el Estado de México no funciona. O sea, no tiene capacidad jurídica ni legal, entonces no te va a hacer nada ponerlo. A lo mejor otras circunstancias. Y además, ¿qué creen? Acuérdense, hay dos grandes, grandes temas, o sea, grandes dogmas que tenemos como abogados. Y recuerden, el que acusa tiene la carga de la prueba. Y el que afirma está comprometido a probar. El que afirma está obligado a probar. Si tú en tu escrito pones unas circunstancias que vas a utilizar como argumentos para que tú solicites tu parte, o sea, tu cliente quiera la guardia y custodia, si tú lo dices algo, lo tienes que probar. O sea, no hay más. Y ya me ha tocado mucho en materia familiar, es que es un maldito y que es un alcohólico y que es un drogadicto y que no sé qué. Pues sí, se avientan toda una rosa de Guadalupe en su contestación. ¿Está bien? A ver, pruébalo. ¿Cómo pruebas un alcoholismo? ¿Cómo pruebas una drogadicción? Con exámenes de química. Y espérense, pues el día que hagan un examen de alcoholemia, pues a lo mejor no tome ese día y pues sale negativo. Y no porque un día no tomó no quiere decir que sea alcohólico.
Tampoco quiere decir que no sea alcohólico o que sea alcohólico. Eso no te puede ganar uno de alcoholemia en un día. De drogas, pues ahí sí más, ahí si te sale positivo, pues sí se podría conocer que se es adicto a alguna droga ilícita. Pero ese día sale negativo, tampoco te va a decir que sí es o no es una persona adicta a una droga ilícita. Entonces, ¿cómo lo pueden probar? Pues si lo tienen los elementos, que lo más común es con testigos o con algún evento, por ejemplo, el de alcoholismo, ¿no? Un punto a favor sería que estuvo detenido en el Torito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que sufrió un accidente y tenía aliento alcohólico, ¿no? Ese tipo de situaciones a lo mejor sí te llevaría a pensar que es alcohólica la persona. O qué drogas estuvo, por ejemplo, en terapia, ¿no? En terapia eso se puede, te puede fundamentar, o sea, puedes probar lo que tu afirmación. Pero si no tienes absolutamente nada, piénselo dos veces antes de ponerlo en el escrito. Yo siempre les digo a los clientes, a mí me puedes decir tu Rosa de Guadalupe, pruébamelo. O sea, bien sencillo. No, es que me dijeron, es que, pues sí toma, pero no mucho. O sea, no, no, a ver, espérate. O sea, ahora, hay que ver más el por qué la guarda y custodia. Por ejemplo, si la contraparte no la pide, pues no hay tema. O sea, tú estás de tu lado, eres un abogado litigante. Si no, pues está a ver este señor, señora, quien sea, te dice, pues yo sí quiero la guarda y custodia, entonces no va a haber problema. Ahí no hay problema. El problema surge cuando los dos la quieren. Y ahí sí es donde se dan, pero hasta por eso, les digo, o sea, se aventan unas rosas de Guadalupe que son dignas de llevarlas a Televisa. Bueno, ahora, vamos a ver qué pasa con la resolución del divorcio en relación a los hijos. Bueno, ya se va a ejecutar el divorcio, ahora, ¿qué pasa con los hijos? Ok, bueno, en la resolución que decrete el divorcio voluntario, estamos hablando de divorcio voluntario, se determinarán los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad respecto a la persona y bienes de los hijos, teniendo en cuenta el interés superior de los menores, su salud, costumbre, educación, conservación de su patrimonio. Fíjense, el juez acordará de oficio, o sea, o sea, cuando un juez se tiene que acordar algo por oficio es que no es necesario haber hecho la petición. El juez lo tiene que hacer por sí solo. No es necesario que nosotros como abogados litigantes se lo pongamos en el escrito inicial, sino él ya lo tiene que hacer. Es su función, su potestad, él solito. Bueno, lo que le hace lo hace el secretario, no lo hace el juez, pero sí el juez cuida esa parte. Cualquier providencia que considere benéfica para los hijos o los sujetos a tutela. Y aquí es bien importante porque, por ejemplo, estamos hablando ahorita de un divorcio voluntario. Se supone que en un divorcio voluntario no hay ninguna controversia. O no, es más, no debe existir ninguna controversia. Pero en ese trámite de divorcio voluntario se tienen que tocar todos los temas. Pensión alimenticia, liquidación conyugal, tiene que ver quién va a tener la guardia y custodia, quién va a ser el cónyuge alimentario, así se debe decir, cónyuge alimentario. ¿Quién es el acreedor alimentario? En este caso, ¿puede ser acreedor alimentario la mujer o el hombre? Pues sí, puede ser. Deben cumplir ciertas circunstancias, no es de forma directa. Y todo ese tipo de situaciones. Aunque sea voluntario, se tienen que tocar esos temas. Bueno, ya definido todo ese tipo de situaciones, aún así el juez por oficio va a dictar alguna providencia que considere benéfica para los hijos o los sujetos de tutela, siempre viendo, bueno, si existe una mejor situación, el juez lo va a tener, se va a pronunciar, siempre y cuando tenga una mejor opción. Entonces, ¿a qué nos obliga a nosotros cuando hay un divorcio voluntario y no, o no lo piden en sus servicios como un divorcio voluntario? Es que, bueno, una persona quiere esto, A, esta persona B quiere esto, ok. Nosotros tenemos que cuidar esa parte, que no haya una desventaja con respecto a los cónyuges, con respecto a una pensión alimenticia, con respecto a los bienes, si existen bienes para
niñas, niños o adolescentes o bienes de los sujetos a tutela, para que precisamente el juez no tenga manera de pronunciarse porque todo está bien. Porque si el juez detecta alguna cuestión que va a beneficiar más, se va a pronunciar. ¿Ok? Entonces, nos pueden pedir nuestros servicios como abogados litigantes en un divorcio voluntario, sí, pero aún cuando estén de acuerdo, hay que perfeccionar. ¿Ok? Hay que perfeccionar ese divorcio. Vamos a hablar ahora, bueno, tal divorcio, liquidación de la sociedad conyugal. Acuérdense, cuando es sociedad conyugal, fíjense, no, o sea, chéquense bien. ¿Están de acuerdo, no? Si estamos hablando de divorcios, porque hubo matrimonio. La figura de divorcio no fue creada para el concubinato. El concubinato es otra cosa. El divorcio, teniendo una sociedad conyugal, en lo que es la liquidación de bienes, ya lo vimos en nuestra clase de matrimonio, es 50 y 50. Puntos, es 50. Y bueno, vamos a mencionar cuál es la diferencia con el concubinato. Bueno, la diferencia con concubinato es que en el concubinato sí va a haber 50-50, sí puede existir. Pero aquí te pone un requisito cuando es concubinato. Sí y solo sí, una de las partes se dedicó al hogar. Y a toda la administración, cuidado de los niños, cuidado del hogar, todo ese rollo, ¿no? Que si es uno de los cónyuges se dedicó a eso, sí va a haber una repartición 50-50. ¿Ok? Eso es en concubinato. En liquidación conyugal, en liquidación de la sociedad conyugal, el matrimonio, cuando vimos nuestra clase de matrimonio, bueno, es que es 50-50, pero es directo. Ahí no te pone un requisito como tal. Bueno, decretado el divorcio, se liquidará la sociedad conyugal y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Si hay unas obligaciones pendientes, ahí se van a subsanar. Si hay obligaciones con terceros, también se tendrán que revisar. Y bueno, tendrá que ver, bueno, qué bienes están algunos a lo mejor relacionados con los hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una herencia del abuelito, de la abuelita, ¿no? Por ejemplo, con relación a los hijos, o sea, porque puede haber una herencia, o sea, ha habido casos que, por ejemplo, a los hijos directos no les dejan nada, sino que dejan testamento y dejan sus bienes a los nietos, ¿no? Pero esos nietos, como tienen 5 o 10 años, pues no pueden tener una administración de ese bien, tiene que ser un tutor, en este caso los padres, y tendrán que llevar la administración y no pueden vender. Y bueno, ya veremos en su momento la patria potestad, ya veremos tutoría. Más adelante lo vamos a ver, pero de que lo vamos a ver esas figuras jurídicas. Y bueno, pues es importante, ¿no? ¿No? En lo que respecta a la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Ok? Aquí nos pregunta, dice Silvia, en caso de no haber hijos, bueno, imagínense ustedes un matrimonio de sociedad conyugal, se van a divorciar y no hay hijos, pues podrían irse por un divorcio voluntario, no habría necesidad de irse a un divorcio incausado, o si se van a un divorcio incausado, también se puede, o sea, no te limita la ley. Pero, por ejemplo, cuando no hay hijos, pues no va a haber una pensión alimenticia para empezar, por ejemplo. Ese sería el primer punto. No existiría un acreedor alimentario si tuviera hijos, pero puede existir un acreedor alimentario para la otra parte, para el otro cónyuge, pero debe de cubrirse unas ciertas situaciones, no es directo, ¿no? Sobre todo cuando es sociedad conyugal. Porque pudo haber sociedad conyugal, pero nunca hicieron bienes, no tuvieron hijos, pues vámonos, no hay más que dirimir. Nada más sería esa parte, ¿no? De recibir una pensión alimenticia, uno de los cónyuges a lo mejor momentánea, a lo mejor porque pues, no tiene manera de subsistir en ese momento, o tiene algunas cuestiones que se tienen que tratar, sobre todo si hay una enfermedad, si hay que hacer un cuidado de medicina, si la necesita esa pensión. Entonces, puede ocurrir, claro que puede ocurrir, y puede haber es una pensión, sí. Y bueno se tendría que plantear en juicio, ¿no? Plantear en juicio esa situación. Ahora, y precisamente de alimentos entre los cónyuges en el divorcio, vamos, el Código Civil sí lo establece, ¿ok? De lo que respecta a los alimentos de los cónyuges en el divorcio,
el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que los necesite. Así lo establece el código. Entonces, ante una necesidad que tengamos de uno de los cónyuges, va a haber alimentos para él. Así de sencillo. Así. Porque aquí no está muy abierto. ¿Qué necesite? Pues puede necesitar muchísimas cosas, cuestiones médicas, cuestiones de que pues, no tiene trabajo, no tiene una educación profesional, pues, se dedicó al hogar todo el tiempo dentro de esos años de sociedad conyugal. No hubo bienes, pero se dedicó al hogar. Muchos pensarán, dice, bueno, pero pues durante el periodo quien estuvo, el otro cónyuge estuvo solventando los alimentos, la vestimenta, pues todo eso, ¿no? Sí, proveyó de todo eso y todo el rollo. Y que eso se considera como pago dentro de la misma sociedad conyugal en ese momento, pero que se encuentre uno de los cónyuges en desventaja después del divorcio y tenga derecho a alimentos, sí. Y aquí está bien claro, el divorcio tendrá derecho a los alimentos que lo necesite. ¿No? Ahora, mucha gente, muchos abogados me han dicho, oye, maestro, ¿qué pasa con la pensión compensatoria? Le digo, bueno, la pensión compensatoria, pues digamos que muchos la piensan. Hay un amparo en revisión que ya en la próxima sesión se los voy a traer. Que sí hay una amparo en revisión que habla precisamente de la pensión compensatoria. ¿No? Pero cuando vivieron juntos, pues yo les planteo esta idea. O sea, estuvieron viviendo juntos. Cada uno proporcionó su parte, dio su parte proporcional. Una de las partes que se dedicó al hogar, a la administración, ¿no? Del hogar y todo, tuvieran hijos o no tuvieran hijos, estuvo en la administración del hogar, se dedicó al hogar, digamos. Eso fue lo que él le propuso. O sea, eso fue. Y es cuantificable. Y la otra parte puso el recurso económico, que también es cuantificable. Entonces, si tú lo formas en una esfera, se completa lo que es la vida, hablando en sociedad conyugal. O sea, se vive en un contorno de cumplimiento por ambas partes. Entonces, como si estuvieran en cumplimiento uno con una parte y otra con otra, pues hablar posteriormente de una pensión compensatoria es un poco complicado. Porque bueno, porque en su momento sí se cumplió con esa paz. Aquí, ¿qué pasa cuando está el divorcio? Aquí ya cambia la situación porque ya no van a vivir juntos, a lo mejor no van a vivir en el mismo domicilio familiar o ya no va a existir ese domicilio. Y uno, el que los necesite, así es bien claro aquí. Y eso, y este está muy importante que lo tengamos en cuenta. Sociedad conyugal, así, análisis de los cónyuges en el divorcio. Entonces, sea por separación de bienes o sea por sociedad conyugal, cualquiera de esas dos formalidades del matrimonio, llegas al divorcio, el que necesite alimentos, la otra parte se los tiene que dar, punto. Y aquí está bien claro, en el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que los necesite. No te está poniendo específicamente algo, el por qué, nada más los que los necesiten. Y eso sí se fundamenta, ¿por qué? Porque no tiene trabajo, y es realidad, ¿eh? Es real, no tuve esto y aquello, ¿no? Hablar de pensión compensatoria, por ejemplo, duró el juicio un año o 2 años. Ah, bueno, pues tiene que pagar esa pensión, pero ya no es compensatoria, esa pensión sería retroactiva, porque no pagó durante esos 2 años. Pero aquí lo importante es eso, ¿no? Ahora, y el monto, escuchen bien, primero sí se da, eso lo tenemos ya claro. El divorcio tendrá derecho a alimentos el que los necesite, ya, punto, palomita. Ahora, su monto se fijará de acuerdo a las circunstancias siguientes. Vamos a ver en qué circunstancias se va a fijar el monto. Esto es, bueno, ¿cuánto va a ser? Aquí tenemos. La edad y el estado de salud de los cónyuges. Uf, importantísimo. La salud, porque si hay que hacer pagos de medicinas, si hay que seguir dándole servicio social, ¿no? Por ejemplo, IMSS, por ejemplo, ISSSTE, ¿no? Y yo les voy a poner un ejemplo, y ese una vez a mí me contaron de un asunto, no lo llevamos nosotros a firma, pero sí, sí nos contaron del asunto, y ese fue platicadito. Que la pareja ya un poco grande de edad, no tan grande, pónganlo a los 50 años. Esa pareja pues decide divorciarse, ¿no? Entonces, el esposo
era el que se encargaba del hogar. Y la señora, pues, era la trabajaba en un sector privado, tenía IMSS, o tenía registrado en ese momento a su esposo. Pero el esposo tenía que ir, pues, al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor tenía diabetes. Cuando se separan, y obviamente esa señora avisa al Seguro Social que ya tiene su divorcio, pues ya el cónyuge, pues, no tiene servicios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero tendrá que pagarle una pensión, en este caso alimenticia, para que pueda subsanar el gasto que tenga de la diabetes, medicamento, algunas, cuestiones de pasajes, de consultas, atención médica. ¿Qué creen? Sí. ¿Y qué creen? La señora no quería hacerlo. Y fue todo un show, ¿eh? Al final lo tuvo que pagar la señora. O sea, al final tuvo que pagar una pensión. No, y aparte de los tratamientos, o sea, no crean que la pensión era, pues son 10 pesos. No. Imagínense cuánto cuesta un tratamiento de diabetes. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque luego se divorcian y ya, y se les olvida. O sea, hay que tomar en cuenta, bueno, cuáles son los efectos del divorcio, ¿no? Ahora, ¿qué otra situación se toma en cuenta para el monto? Ah, bueno, su grado de estudios y posibilidades de acceso a un empleo. Si tienes 50 años, 60 años, ¿quién te va a dar empleo? Va a estar un poco complicado, ¿no? O si no, un mal empleo, pero mal pagado. Medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como sus necesidades. Muy importante. ¿Cuánto? Y vamos a fijar una pensión nosotros ahorita. A ver. En caso de no haber hijos maestros, ¿se puede divorciar sin liquidar bienes? Sí. O sea, lo primero que se va a ejercer va a ser que ya no existe el vínculo matrimonial. Ese va a ser lo primero. Ok, ya no hay vínculo matrimonial. Ahora, el proceso judicial sigue. Ok, ahora vamos a hablar de la liquidación de bienes. Porque eso no es inmediato. O sea, se hace el divorcio y luego la liquidación, ¿no? La liquidación de bienes debe de haber. Nosotros como abogados en una liquidación de bienes, en un divorcio, necesitamos hacer como que un inventario. Bueno, a ver, ¿qué bienes hay? Bien, cuando hay, ¿verdad? Cuando no hay, pues no hacemos nada, ¿no? Pues eso tiene lógica, ¿no? Pero cuando hay, no, y espérense, cuando hay créditos de hipotecas, cuando hay créditos de, por ejemplo, de Infonavit o de Fobiste, ¿no? Y llevan 10 años pagando la casa, ¿quién se queda con la casa y quién la sigue pagando? O sea, hay que checar bien esa parte, ¿no? O sea, ¿y quién se va a quedar viviendo? ¿Y quién va a seguir pagando? ¿No? Y bueno, hay, por ejemplo, lo que toca es, dicen muchos abogados, sí, pero hay una parte alícuota que ya se pagó. Entonces, esa parte alícuota, que digamos que es una parte proporcional del bien inmueble que según ya se pagó, pues esa es la que se divide, ¿no? Entonces, sí, estás bien, o sea, yo creo en tu teoría, pero ¿qué crees? Los primeros 10 años de la hipoteca pagas puros intereses, le bajas al capital bien poquito. O sea, estaríamos hablando que, por ejemplo, la puerta ya es ya es del que hizo el crédito hipotecario, ¿no? Que la puerta la divide en dos y ya la mitad que se la lleve y ya con eso queda el asunto. No. Entonces, se complica mucho, por ejemplo, cuando son créditos, ¿no? Y están pagándose y si se quieren divorciar. ¿Cómo hacer la liquidación de bienes cuando es un crédito hipotecario de una casa? De que viene de Foviste o que viene de Infonavit o de la institución que de algún estado de la República Mexicana o de una hipoteca bancaria también, ¿no? ¿Y cómo queda ahí a los sujetos? ¿Ok? Entonces es muy importante, vuelvo a lo mismo, la entrevista antes de hacer el escrito inicial. Ese es sumamente importante. Y esa asesoría se cobra también, no lo olviden. Y váyanse con eso, yo aplico esto. Si no me puedes pagar una asesoría de 500 pesos o de 1000 pesos, quieres que te lleve tu asunto, búscate otro lugar. Si no pueden pagar 1000 pesos por una asesoría, les van a pagar el asunto. Ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Bueno, otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor, ¿no? Por ejemplo, aquí está mal, ya quedamos que no se llama cónyuge deudor, ¿cómo se llama? Cónyuge alimentario. ¿Cómo se debe decir? Acreedor alimentario. Bueno, desde mi perspectiva, ya ustedes tendrán lo suyo.
y los demás que el juez estime necesarios o pertinentes. Entonces, para los alimentos de los cónyuges en el divorcio, si hay, sí, y se piden cuando están después del divorcio, sí. ¿Cuánto pueden durar? Pues la que dure. Y me dicen a mí, bueno, está bien, pero ¿cuándo le ponemos que dude? ¿Cómo le ponemos? ¿Cuánto va a durar esa pensión alimenticia? Pues es el cónyuge. Ah, el código te lo está diciendo, muy sencillo. Lo que dure las necesidades. Así se pone. Así de sencillo. ¿Cuándo va a durar esa pensión inicial? Pues lo que dure las necesidades. Si la persona tiene diabetes, pues va a ser toda la vida. ¿Por qué? Porque la diabetes no se quita y cuando te da diabetes, pues con esa te vas a morir. Entonces, pues adelante, será toda la vida. ¿Ok? Entonces, ojo con eso y estamos cuidando y dejando a salvo los derechos de esas personas, que muchos abogados no hacen, ¿eh? Hago la aclaración. Entonces, ojo con esto, espero que les sirva. La idea es a que todos aprendamos en estas conferencias, ¿ok? Ahora vamos a hablar del convenio en el divorcio voluntario, ¿ok? Yo entiendo a veces aquí los códigos, ¿no? Por ejemplo, aquí me pone el convenio del divorcio voluntario. ¿Habrá también convenio del divorcio incausado? ¿O no habrá convenio? O sea, pero en lo que respecta al, aquí me dice el divorcio voluntario, si hay un convenio. Ah, bueno. Los cónyuges pueden divorciarse voluntariamente ocurriendo al juez competente, presentando un convenio en que se fijen los siguientes puntos. Entonces, cuando es voluntario, es directo con el juez, el domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento, la cantidad que por alimentos debe acudir un cónyuge al otro durante el procedimiento, la forma de hacerlo y la garantía que debe darse para asegurarlos. Estamos hablando de alimentos para el cónyuge, ¿ok? Si hubiera hijos, la mención de quién debe tener guardia y custodia, y durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia. Esto va a ser durante y después del trámite del divorcio, ¿eh? En divorcio voluntario. Siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades del menor, evitando en todo momento generar sentimientos negativos, como odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores. De lo contrario, serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guardia y custodia. Entonces, aquí ya nos da un elemento, ya lo veremos también, un elemento muy importante. Muchos dicen, ¿cómo le quito la guardia y custodia? Bueno, pues aquí hay un problema. Dentro del divorcio se hacen medidas pero ya las vimos, las medidas. Hay un convenio, en el supuesto que hubiera un convenio. Eh, y si una de las personas, una de las partes, no deja ver al niño o niño adolescente al otro cónyuge, no, 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 el simple hecho que a la primera no se lo permitas, para mí, a la primera se presenta el escrito solicitando la cancelación, la cambio de la guardia de custodia. A la primerita. O sea, aquí no hay de que espérate que a ver qué pasa la próxima semana, es que estaba de malas, es que no estaba, es que esto y aquello, no. A mí los pretextos, yo, bueno, conmigo no, ahí es mi forma de trabajo. Hay unos abogados que dicen, no, espérate al siguiente mes, a ver qué pasa. No, 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 no. A mí no. A mí me llega el cliente y me dice, ¿sabes qué? Pues tengo este problema, llevo dos fines de semana que no veo a mis hijos. Porque el señor esto y esto, o la señora esto y esto. Ah, no se preocupe. Para el lunes estaba su escrito y su solicitud de cambio de la pérdida de la guardia de custodia. Bien sencillo. Obviamente hablas con tu cliente, no sea mujer o sea hombre. Bueno, usted tiene la posibilidad también de la guardia de custodia. A los casos que yo he ganado, sí, me he dicho sí. Yo puedo estar en guardia de custodia. Yo vivo con mi mamá, yo vivo con mi tía, o vivo con mi hermano. Ahí está, hay mucha gente ahí, todos conocen a mis hijos, todo esto, ellos pueden, es más, tienen hasta su propia recámara, o sea, la escuela está cerquita, es más, los voy a meter en una de paga, no, wow, o sea, muchas cosas que se van ahí a conjugar, ¿no? Simple, pero a la primera falla, ¿eh? A la primerita. O sea, bueno, yo se los recomiendo. Aparte de que se ves bien, te va a favorecer en los honorarios. Bueno, a mí me ha salido bien así, me ha funcionado. Pero cada quien puede tener su esto, ¿ok? La determinación del que debe cubrir alimento a los hijos, estamos hablando del cónyuge alimentario para los hijos, y también, o sea, para el cónyuge, alimentos para el cónyuge, según sea el caso.
así como una forma de pago y su garantía, tanto durante el procedimiento como después del de ejecutoriado el divorcio, ¿no? La manera de administrar los bienes en el caso de existir de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, ¿ok? Esto estamos hablando del divorcio voluntario, ¿ok? Aquí son las reglas que se tienen que seguir. Ahora, hay un tema bien importante, ¿no? No estamos hablando de lo que es el régimen de convivencia, ¿ok? Bueno, el régimen de convivencia, bueno, pues sé que le va a determinar que el cónyuge que no tenga la guardia y custodia, pues tenga la convivencia con las niñas, niños o adolescentes. La convivencia puede ser en casa o puede ser vigilada también por el tribunal, eso ese es un punto importante. Pero existe esa convivencia. Y que la tengas que poner en el escrito inicial, sí. Pero ya al final de la conferencia veremos los puntos claves de nuestro escrito inicial para un caso de divorcio. En el régimen de convivencia se observará lo siguiente durante el procedimiento de divorcio y concluido el divorcio. O sea, son en los dos, durante y al concluir. En caso de que el tutor que le asiste al derecho de visita tuviera una nueva pareja, sea hombre o sea mujer, una nueva pareja con la cual la niña o adolescente tuviera que cohabitar, el Ministerio Público realizará las pruebas en materia de psicología familiar y si éstas no las solicita el juez, las mandará a hacer oficiosamente. O sea, aquí debe haber un estudio de pruebas psicológicas cuando hay una nueva pareja. Fíjense, en caso de que el tutor que le asista el derecho de visitas tuviera una nueva pareja, una disculpa, me sacó el Zoom, no sé qué fue lo que pasó, pero me sacó el Zoom, pero esperemos que no se afecte. Ahora sí como que dicen sí perdimos la señal, pero bueno, ya aquí estoy de nuevo, ¿no? Nos quedamos en el régimen de convivencia, ¿no? Entonces, la persona que tiene el derecho de visita y tiene una nueva pareja se tendrá que hacer una prueba de psicología familiar y el juez lo puede pedir oficiosamente, ¿no? Entonces, qué nos indica esto? Que, por ejemplo, el cliente, tú le puedes decir, bueno, ya hasta el divorcio, ya se determinó quién tiene la guardia y custodia, pero tú le puedes decir, este es un servicio que tú puedes continuar, ¿no? Y si sabe qué señor, sabe qué señora, pues bueno, le comento, si su expareja, que va a visitar, hacer las visitas a sus niñas, niños, adolescentes, o sea, a sus hijos o hijas, tiene una nueva pareja, se tendrá que hacer una prueba de psicología familiar y se va a solicitar al juez de lo familiar, ¿no? Esto en razón para el cuidado de los niños, niños y adolescentes. O sea, eso va en cuidado de ellos. Se sienten cómodos, no se sienten cómodos, sobre todo con la presencia de la nueva pareja. Y esto se me hace bien importante porque, bueno, pues vas a generar primero tu profesionalismo como abogado litigante, que va a decir, va a ser el señor, la señora, ay, wow, o sea, hay que seguir vigilando esto, sí. O sea, el caso no termina ahí, ¿no? Entonces es importante poner bien tu contrato de prestación de servicios, cuándo es el fin, cuál es el principio y fin. Y este es un extra, esto es un plus, ¿no? Y la gente no lo sabe. O sea, la gente tú le dices, no, ya tiene la guardia de custodia, que tenga la pareja que tenga que tener. No, espérate. O sea, y más si son niñas, niños y adolescentes, hay que checar esa parte. Ahora, fíjense en la fracción 2. Esto es un punto de oportunidad para continuar trabajando. Ahí les va la fracción 2. Transcurridos 3 meses de que el juez haya dictado el régimen de convivencia provisional, solicitará de oficio la comparecencia de ambos tutores y del acreedor alimentario con el propósito de verificar el cumplimiento del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entonces, fíjense,
¿Cómo está esto? Hay un régimen de convivencia provisional, ¿ok? Bueno, ya lo decretó el juez. Obviamente que es provisional cuando está el procedimiento del divorcio ya concluido, se toma un régimen de convivencia ya no provisional, sino que se queda ya dispuesto por el juez de lo familiar. Y bueno, pues puede citar el juez el cumplimiento del interés superior, ¿no? Ya después de 3 meses de la convivencia. Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? Si tenemos un régimen de convivencia provisional en la cual pues uno de los cónyuges no deja ver a los niños y no hay pretextos de que se enfermaron y que eso y aquello y que no, que mira que tuvieron deportes y que no se puede y así todas las semanas así se lo trajo. El cónyuge que es el que tenía derecho a la visita toca y no la abrieron, todo eso. Por eso muchos me dicen, no, espérate a que se cumplan menos de 3 meses, ¿no? Digo, no, para mí no. Para mí, desde la primera que no cumple, bailaste. Vámonos. Piden el cambio del régimen de convivencia, piden el cambio de la guardia de custodia y vámonos, pero a la voz de ella. ¿Ok? O sea, aquí no hay de que se enfermó, que a la primera y que me enfermé yo, me presenté, esas cosas no, esas tonterías no. Bueno, conmigo no va. ¿No? Y sea el cónyuge que sea. ¿Ok? La convivencia se suspenderá de acreditarse el uso de castigo corporal o castigo humillante, así como cualquier otro tipo de violencia ejercida sobre la niña, niño o adolescente, y solo podrá reanudarse cuando no ejerza dicho derecho de convivencia, acredite haberse sometido satisfactoriamente a un proceso de reeducación o de enseñanzas de habilidades que sea positiva. Entonces, bueno. Esto se hace ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que corresponda o a la institución estatal que corresponda a la protección de niñas, niños y adolescentes, donde debe existir educación, este curso. Quiero pensar que así es. Entonces, por ejemplo, esa convivencia, ese régimen que haya impuesto el juez de la familiar puede suspenderse, claro, además se puede quitar hasta la guardia de custodia, ¿no? Pero, por ejemplo, si la guardia de custodia la tiene, por ejemplo, la mamá, y hay un régimen de convivencia con el papá, pero el papá, pues hay castigo corporal, castigo humillante, o hay un tipo de violencia, pues obviamente pues, se va a suspender esa convivencia. No se le va a permitir a que pueda convivir el papá, ¿no? A, mm, no se le va a poder permitir. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues ahora sí que es es materia de análisis, ¿sí? Ahora, ¿yo qué no recomiendo? Olvídense de las rosas de Guadalupe. No inventen. O sea, no inventen castigo corporal, no inventen un castigo humillante y no inventen un tipo de violencia. Este es el tipo de régimen de comercio es muy dado que nos contraten para que, este, no quiero que vean mis hijos, que no sé qué. No, entonces es un derecho del otro cónyuge, sea hombre o sea mujer, es un derecho que tiene. Y es más, es un derecho que tienen los niños, niñas, adolescentes. No porque tengan la guardia de custodia, tú decides. Yo sé que pescar frecuente, a mí ya y fueron mujeres, les dije, por favor, busquen otro abogado. Yo no hago eso. Así de sencillo, ¿no? Le cobré la asesoría, obviamente, y le expliqué el por qué. Y aún explicándoles, no, o sea, estaban en el punto de decir, no, quiero que vean mis hijos. Le digo, sí, pero son hijos también de la otra persona, del Señor. Y tiene ese derecho. Y es más, tiene derecho los hijos, no usted. Y ahora aparte, usted no decide, quien decide es un juez. Y que lo va a tocar, y se lo van a pedir, ¿eh? Pero yo no me voy a poner a inventarle cosas para que prohíba que su propio hijos. Eso yo no lo permito, eso es contra derecho, eso no es profesionalismo, búsquese otro abogado. Y vámonos. Porque se los pueden solicitar a ustedes. Eso es lo que yo les recomiendo. Cada quien, ahora sí que cada quien puede hacer lo que decida en ese momento. Ahora, ¿hay una separación provisional de los cónyuges y alimentos de los hijos? Sí. O sea, cuando se lleve a cabo el divorcio o esté en trámite, nosotros podemos pedir esa separación desde el escrito inicial, ¿no?
Antes de que se decrete el divorcio, el juez autorizará la separación de los cónyuges de una manera provisional, que se aleje uno de los cónyuges del domicilio familiar, ¿no? Y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos y a quienes haya obligación de dar alimentos. Entonces, la persona que no tenga la guardia y custodia va a tener que ser el cónyuge alimentario desde un principio, ¿no? Eso es, tiene que ser. Entonces, durante eso se tiene que poner en el escrito inicial. O sea, ¿quién se va a separar provisionalmente? ¿Quién va a estar realizando la obligación de dar alimentos? Cuantificarlo. O sea, también es importante, bueno, ¿cuándo va a tener que ser esa pensión? ¿Ok? Muchos abogadas y abogados. Logré el 50% de pensión alimenticia del sueldo del señor o de la señora. Y dijo, wow. No, pues no eres más abogado si lograste el 40, ¿eh? Y no eres más o menos abogado si lograste el 30%. Es proporcional. O sea, no eres más abogado si logras el 50 o el 80% del sueldo de, de uno de los cónyuges. Eso no es ser más abogado. Eso no es ser mejor, ¿no? Eso tiene otra palabra y no la quiero mencionar. Entonces, pidan lo necesario, pidan lo que tienen que saber, lo que tienen que estar, nada más. No caigan en esas exageraciones. Y ya ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, a mí personas también me han llegado, es que mi comadre le quita el 50% de sueldo a su exmarido, que tiene una pensión de 20,000 pesos al mes. Yo quiero una igual. Señora, ni siquiera tiene seguro social su expareja. ¿De dónde va a sacar 20,000 pesos de pensión? Entonces, no, o sea, se va a establecer conforme a lo que merece cada quien sus cuestiones alimentarias. Y vuelvo a repetir, no eres más abogado, ¿eh? Así de sencillo. ¿Sí? Porque muchos presumen. Hay un lema que dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo, es una recomendación, pero bueno, la decisión es de ustedes. Los cónyuges que se hayan solicitado divorcio voluntario podrán avenirse en contratiempo con tal de que no esté así. O sea, están los dos cónyuges pidiendo su divorcio, ya lo vimos, se pueden arrepentir, sí, pueden en cualquier momento, siempre y cuando no se haya decretado una sentencia o no ha habido una sentencia por el divorcio. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con el divorcio administrativo? ¿De qué nos habla este divorcio administrativo? Bueno, cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, no tengan hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal, deberán ocurrir personalmente ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio o donde fue celebrado el matrimonio, siempre y cuando se encuentren inscritos en el territorio estatal. Eso quiere decir, bueno, que tengan su INE, por ejemplo, en ese municipio, ¿no? En el Estado de México, cada municipio tiene su registro civil. Se basa tus actuaciones en el reglamento del registro civil, que es a nivel estado. Y bueno, pues el divorcio administrativo es de, convienen las dos partes, sí, pero no hay hijos, no hay sujetos a tutela, sujetos mayores a tutela, ya liquidaron la sociedad conyugal. Si hubo liquidación conyugal en su caso, si hubo bienes, que vayan personalmente. Punto. Entonces, cuando ya a mí ya me pasó tres asuntos así, pues no más fue acompañamiento, ¿no? No les cobré mucho. No, yo te acompaño a ver cómo tienes esto, o sea, les digo, estos requisitos se los digo, y me dicen, no, sí, todo eso lo tenemos, y nos queremos divorciar. Ah, perfecto, vámonos. Los cito así en el registro civil, y como que diciendo, a ver, cuál es el trámite, qué es lo que necesitan, copias, esto y aquello, pum, pum, vámonos. Sencillo, en un día. Entonces, eh, cuando hay esos requisitos, pues no hay tanto problema, ¿no? Ahora, respecto a la ratificación de solicitud y de exhortación, bueno, el oficial del registro civil, previa identificación de los consortes, habiendo cumplido los requisitos y siguiendo el procedimiento que se enuncia en el reglamento de la materia, eso es en el reglamento del registro civil, como ya los comenté, pues los declara divorciados, levanta el acta respectiva y se hace la anotación en el acta de matrimonio. Bien sencillo, aquí no hay controversia, no hay nada que estar haciendo. Bueno.
Puede haber que exista un divorcio administrativo sin efectos, sí. El divorcio administrativo no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tenían hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela, o no han liquidado la sociedad conyugal. En este caso será la denuncia penal correspondiente porque es una denuncia penal. O sea, si alguien miente en el registro civil solicitando un divorcio administrativo, va a haber problemas penales. Es por eso que bueno, en ese tipo de divorcios administrativos uno pues va y lo lleva hasta el registro civil, pero llegando a la puerta ya con sus documentos, entrando a la puerta, entran sin mí. O sea, yo ya no entro. Yo no voy a fungir como testigo, yo nada más te digo, "Pues, te toca irte aquí, te toca ir allá, pero ya van ustedes, ¿no?" Y es la única manera de accionar. O sea, no puedes tú llevarlo, o sea, no es un juicio, no firma nada uno como abogado. Y bueno, ojo con esto, pero aquí los problemas los van a tener ellos y no nosotros, ¿ok? Pero de todos modos, es importante decírselos antes que lo que lleguen acá. Ahora, alimentos de los cónyuges en el divorcio voluntario, ¿ok? Cualquiera de los cónyuges que haya realizado trabajo en el hogar, del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia de manera cotidiana durante el matrimonio. Entonces, yo no me explico por qué hay tantos divorcios en el Estado de México y va, en muchos casos hay, donde uno de los cónyuges no recibe pensión. Y estamos hablando de pensión para el cónyuge. Y tú le preguntas a la señora, oye, señor, ¿para qué se dedicó? Pues al hogar y todo, pero pues a mí no me dieron pensión, nada más le dieron pensiones a mis hijos. A ver, explíquenme, abogados, qué pasó ahí. ¿No? Y hay muchísimos, ¿eh? Entonces, ojo, no lo olviden. En el Estado de México, un juicio de divorcio, sea voluntario, sea incausado, no se les olvide revisar si le toca pensión al cónyuge que trabajó en el hogar. Ok, nunca lo olviden. Si se dedicó al hogar, adelante, ¿no? Debe ser su pensión para esa persona. Cualquiera de los cónyuges que por su condición o circunstancia no pueda llegarse de alimentos, ¿no? También, esos alimentos que le tocan a los cónyuges en el divorcio voluntario. Ya vimos el estado de salud, ¿no? Ya lo vimos más para que lo vean, ese es en el divorcio voluntario y qué diferencias hay, ¿no? Pues no son lo mismo, nada más que aquí lo tiene, pues, en esos dos términos, alimentos de los cónyuges en el divorcio. Y aquí este artículo, pues no menciona divorcio incausado, divorcio administrativo. En el administrativo, pues, no, pues sí puede ser también en el administrativo. Aquí no menciona qué tipo de divorcio. Aquí dice alimentos de los cónyuges en el divorcio. ¡Pum! Vámonos. Entonces vamos atendiendo este 4.99 cuando sea voluntario, en concordancia también con el artículo. Vemos cuál era. Espérame, ya me pasé. 4.109 cuando haces un divorcio voluntario, pues son alimentos para los cónyuges. Entonces se puede establecer, sí, ¿sale? ¿Ok? Entonces hay para que lo tengan en cuenta. Bueno, hay una tesis que me encontré, que es una tesis aislada de tribunales colegiados de circuito del año 2016, donde establece que la pensión alimenticia, si se demanda su cancelación porque desapareció el vínculo matrimonial que se le dio origen y en el juicio de divorcio no se decretó el pago de aquella a favor de la acreedora alimentaria, no es exigible esa obligación. Entonces, esa aislada no es de cumplimiento obligatorio, pero por ejemplo, te puede llegar un caso en el cual dices, oye, es que pues no hubo pensión para la cónyuge, hay pensión para los hijos, pero para no la cónyuge. Y todo ese rollo, pues bueno, entonces, pues como no hay matrimonio, ya está cancelado el matrimonio, en el juicio de divorcio no se decretó ese pago a favor de la acreedora, ¿podemos exigir su obligación posteriormente? Ese es un problema, bueno, un cuestionamiento aquí muy importante. Aquí esta tesis nos dice que no es exigible esa obligación posteriormente al del juicio de divorcio, pero esta sí se aísla. Pero vamos a poner el siguiente caso, ¿no? Y esa va para la pregunta para todos, para que concluya. Bueno, esa pregunta la voy a hacer al final de la conferencia, ¿ok? Bueno.
Bueno, la anotación en el registro civil de la resolución que decrete el divorcio, el juez remitirá copia certificada al oficial del registro civil, ante quien se celebró el matrimonio, para que a costa de los interesados realicen los asientos. Los interesados, cuando se hacen las anotaciones en el registro civil, las paga los clientes, ¿ok? No la pagamos nosotros como abogados litigantes, los paga el cliente, ¿no? En lo mismo pasa si fue un registro civil, en este caso se va a hacer de la escritura pública que conste en el divorcio, pues el fedatario o el notario pues, dará una copia certificada al registro civil, dará una copia certificada al registro civil para que se realice el asiento que va a pagar el cliente, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver los puntos que debe de contener nuestro escrito inicial de divorcio. Nunca lo olviden. Bueno, la promesa de convenio. Durante la conferencia no vimos un convenio de divorcio incausado, vimos convenio de divorcio voluntario. Pero bueno, hay que hacer el convenio. Digo, no hay tema, ¿no? Tampoco hay una ley que nos lo prohíba. ¿Ok? O mencionar los puntos importantes. Por ejemplo, nuestras medidas precautorias, ¿no? Y estas medidas, acuérdense, se pueden hacer antes del divorcio, ¿eh? Antes de meter el escrito inicial, podemos meter medidas precautorias solicitadas a un juez de lo familiar. Sí se puede, ¿eh? O sea, no es necesario que se tenga el escrito inicial de divorcio para poner una medida precautoria. La ley es muy clara. Antes se puede solicitar. Las providencias que sean consideren benéficas para los hijos o los sujetos de tutela, pues pedir una providencia que beneficie a ellos. Obviamente, liquidación de sociedad conyugal, ojo, siempre y cuando este, existan bienes, ¿no? Y hay bienes si tienen bienes los niños, niñas o adolescentes o sujetos a tutela. Los alimentos de los cónyuges y los alimentos de los hijas e hijos y de los sujetos a tutela, ¿no? Acuérdense, hay que pedir alimentos al cónyuge, ¿ok? Del cónyuge. Claro, en el supuesto de que sí estamos ante esa posibilidad, ¿ok? Régimen de convivencia, hijos e hijas y terceras personas, muy importante, si la otra persona tiene una... Acuérdense que podemos dar un extra, un plus de servicio, ¿no? Donde esas pruebas psicológicas se hace el juez, ¿ok? Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, vamos rápido a nuestra pregunta de hoy, que quería yo comentarles. Fíjense, fíjense el escenario. Sociedad, eh, matrimonio, sociedad conyugal, divorcio, ya se hizo la liquidación conyugal, hay una pensión alimenticia para los hijos y las hijas, pero no hubo pensión para el cónyuge, para la cónyuge. ¿Ok? Vamos con la mujer. Ya hay sentencia del divorcio, ya se llevó todo a cabo, guardia de custodia también, ya todo se terminó. Y se acerca a ti la señora, te dice, Lick, yo necesitaba pensión, ya hay sentencia de divorcio y conforme a lo que vimos, lo que dice el Código Civil. La pregunta es, ¿podemos pedir la pensión de la cónyuge que merecía en su momento antes de que terminara el juicio? Bueno, ya terminó el juicio ya se determinó que no hubo pensión para ella, lo dice la sentencia de divorcio. Posteriormente podemos pedirla. Los veo en el chat, nomás díganme sí o no. No, pues no, creo que sí está el día bueno de reto. Está bien, bueno, lo dejamos ya nos contaron que sí, que sí, que sí. Bueno, muchas gracias por su participación. La próxima sesión, yo creo que va a ser mañana, le voy a echar todas las ganas del mundo para que se suscite mañana igual, nos veamos aquí. Pero mañana se tendrá que ser a las 11 de la noche, mañana 11 de la noche, y vamos a ver parentesco y alimentos, ¿ok? Lo que tiene que ver con la pensión de alimentos. Ya alguien dijo que no, licenciada Gloria. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de semana. Permítanme un momento, por favor.